¿Y si te dijera que muchas veces el enemigo no entra con gritos ni violencia, sino con silencio? No cualquier silencio, sino uno espiritual, frío, ausente. Ese tipo de ambiente donde ya no se ora como antes, donde las alabanzas se apagan, donde la palabra de Dios se cubre de polvo en la repisa. Allí es donde se abren puertas sin darnos cuenta. Dios nos advierte una y otra vez que debemos estar alertas. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: «Sean sobrios, estén atentos. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿cómo puede devorar si nadie lo ha invitado? Es sencillo, basta con que no haya luz. Porque donde no hay luz, las tinieblas toman lugar». Muchas personas piensan que mientras no hagan nada malo, están protegidas. Pero no hacer nada también puede ser peligroso. La pasividad espiritual es una puerta abierta. La rutina, sin oración. El día entero sin recordar a Dios. La noche sin una palabra de gratitud. Todo eso va construyendo un ambiente seco, vulnerable, donde el alma comienza a debilitarse. Imagínate una casa en medio del campo, sin cerrar las puertas por la noche. ¿Quién se atrevería a dormir tranquilo sabiendo que cualquiera podría entrar? Eso es lo que ocurre cuando no protegemos nuestra vida interior con oración y presencia divina. El enemigo no necesita derribar puertas, solo espera que no las cierres. Muchos hogares hoy sufren un frío invisible, familias que ya no oran juntas, madres que ya no cantan alabanzas, abuelos que sienten que su fe ya no tiene lugar. Ese silencio, aunque parezca inofensivo, es tierra fértil para la desesperanza, la queja constante, la división familiar. Y todo comenzó con una ausencia, la de Dios en el centro del hogar. Pero aquí no venimos solo a señalar el problema, venimos a despertar, a encender una luz en medio de esa oscuridad. Porque la buena noticia es que así como el silencio abre puertas al mal, la alabanza y la oración las cierran con fuerza. El Espíritu Santo se mueve donde hay voz, donde hay clamor, donde hay fe activa. Hoy te invito a que observes tu casa. ¿Hace cuánto no se escucha una oración en voz alta? ¿Cuándo fue la última vez que caminaste por cada cuarto diciendo: «Jesús, este lugar es tuyo»? Tal vez no lo has hecho porque nadie te enseñó. Pero hoy eso cambia. Hoy comienza una limpieza espiritual que no es agresiva, pero sí firme. No es con miedo, sino con autoridad. Y para empezar, necesitas entender algo esencial. El enemigo muchas veces no entra por un acto diabólico, sino por una distracción constante. Por eso el siguiente capítulo te revelará cómo el demonio más peligroso se disfraza, no con cuernos, sino con rutina. No todo lo que parece normal es inofensivo. El enemigo es astuto y sabe que si entra de golpe, lo echarás de inmediato. Por eso elige otro camino, la rutina. Ese ritmo diario que se repite sin alma, sin intención, sin presencia. La rutina vacía puede convertirse en un disfraz perfecto para lo oscuro. ¿Te has preguntado por qué a veces repites los mismos hábitos una y otra vez, pero te sientes cada vez más cansado, más irritable, más distante de Dios? No es coincidencia. El demonio de la rutina entra sin hacer ruido. Te acostumbras a levantarte sin orar, a prender la televisión antes de hablar con tu Padre Celestial, a comer sin agradecer, a dormir sin bendecir tu noche. Y lo más peligroso es que se disfraza de vida normal, pero no es una vida con propósito. Es solo supervivencia espiritual. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, Jesús dice: «Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto». ¿A quién le hablaba? A una iglesia que hacía todo como siempre, pero sin corazón. El demonio del hábito vacío había entrado. En muchas casas sucede lo mismo. Se bendice la comida, pero solo por costumbre. Se dice: «Dios te bendiga», pero sin convicción. Se escucha música cristiana, pero sin abrir el corazón. Todo suena bien, pero nada penetra el alma. Y así, poco a poco, el ambiente espiritual se enfría. Este demonio no necesita que renuncies a tu fe.
Solo quiere que la repitas sin sentirla, que vivas por inercia, que ores de memoria, que leas la Biblia como un deber, no como un encuentro. Y cuando eso sucede, ya logró lo que quería, convertir tu vida en un desierto donde nada florece. Pero Dios no te creó para sobrevivir. Te creó para caminar en fuego, en propósito, en comunión. Por eso hoy necesitas detectar esas rutinas que ya no alimentan tu espíritu. ¿Qué hábitos haces solo porque sí? ¿Qué parte de tu día podrías transformar en un altar? No se trata de cambiar todo de golpe. Se trata de reencender lo que perdiste, de volver a orar con lágrimas, de leer un solo versículo pero con el corazón abierto, de detenerte en medio del día y decir, Señor, aquí estoy, no permitas que la rutina apague mi fe. Hay un versículo en Romanos, capítulo 12, versículo 11, que dice, sean fervientes en espíritu, sirvan al Señor. Ese es el antídoto. La rutina sin fuego se rompe con fervor, y el fervor nace cuando reconoces que cada día es un nuevo campo de batalla. En el próximo capítulo, vamos a hablar de esas puertas invisibles que el alma abre cuando guarda heridas, resentimientos y emociones que no han sido sanadas. Porque lo que está dentro de ti también define lo que entra a tu casa. No todas las puertas que se abren están hechas de madera. Algunas son invisibles pero más peligrosas. Son puertas del alma, heridas que nunca cerraron, palabras que aún duelen, emociones que se escondieron pero no se sanaron. Y cuando esas puertas permanecen abiertas, el enemigo encuentra entrada sin resistencia. Hay personas que oran mucho, van a la iglesia, tienen la Biblia abierta en su casa, pero siguen cargando con enojo, celos, rechazo, amargura. ¿Sabes qué pasa? Que el alma dolida se convierte en un imán espiritual. Y lo que atrae no es la paz de Dios, sino tormento, confusión, opresión. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 27, Pablo dice, no den lugar al diablo. Y el contexto es claro. Habla de la ira, del enojo no resuelto, de la falta de perdón. Eso significa que una emoción mal gestionada es una puerta abierta. No importa cuántos versículos sepas, si tu alma está herida y cerrada a la sanidad de Dios, el enemigo aprovechará. Hay mujeres que desde hace décadas llevan dentro una traición que nunca soltaron. Hombres que no han perdonado a su padre. Abuelos que todavía lloran en silencio por un hijo que se fue y nunca volvió. Y todo eso, aunque sea humano y entendible, necesita ser entregado a Dios. Porque si no lo entregas, lo cargas. Y si lo cargas, lo arrastras a tu casa. El alma contaminada contamina el ambiente. A veces no es lo que entra desde fuera, sino lo que se ha quedado dentro por años sin ser purificado. Por eso Jesús preguntaba antes de sanar, ¿quieres ser sano? No solo del cuerpo, también del corazón. Cuando permites que Dios sane tus emociones, también limpias tu casa. Porque ya no proyectas dolor sino fe. Ya no repites frases de derrota sino de esperanza. Y lo que hablas transforma el ambiente. Recuerda, la lengua tiene poder de vida o muerte, como dice Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Hoy es momento de examinar el alma. ¿Qué resentimientos has llamado normales? ¿Qué dolor has escondido en oración, pero nunca confesaste? No para avergonzarte, sino para liberarte. Porque cada emoción sanada es una puerta que se cierra al mal y se abre a la presencia de Dios. Haz un acto profético. Escribe en un papel el nombre de la emoción que más te duele. Luego, rómpelo y ora diciendo, Señor, cierro esta puerta. Renuncio al enojo, a la amargura, al miedo. Sana mi alma y habita mi casa. En el siguiente capítulo vamos a ver qué sucede en el hogar cuando esas emociones no se sanan y la casa entera comienza a manifestar señales de contaminación espiritual. Porque sí, el ambiente habla. Y hoy aprenderás a escucharlo. El ambiente de una casa habla, aunque nadie diga nada. Hay lugares donde apenas entras, sientes paz. Y otros donde, sin explicación, se te aprieta el pecho, te duele la cabeza, te invade un malestar. No es imaginación, es atmósfera espiritual.
porque las casas también se contaminan. Tal como el cuerpo puede enfermarse por virus invisibles, el hogar puede ser afectado por fuerzas espirituales que se filtran a través de puertas abiertas. Y cuando eso ocurre, empiezan a aparecer señales, síntomas que muchas veces se confunden con cosas normales, pero que tienen una raíz más profunda. Entre los síntomas más comunes está la irritabilidad constante entre los miembros de la familia, discusiones por todo, tensiones que se sienten en el aire. Nadie sabe por qué, pero todo molesta. Esa opresión emocional puede ser señal de que algo espiritual no está bien. También hay cansancio extremo sin causa médica. Personas que duermen, pero no descansan. Que despiertan más agotadas que al dormir. Y no hablamos solo de cansancio físico, sino del alma. Ese peso interior que no se va. Esa sensación de que todo cuesta demasiado. Otro síntoma fuerte es la confusión mental. Dificultad para concentrarse en la lectura bíblica, distracción constante en la oración, olvidos repentinos. Cuando la mente está bajo ataque, se dispersa, se desenfoca, se desespera, y eso afecta toda la dinámica del hogar. Además, muchas veces aparece una tristeza sin explicación, una nube que cubre la casa. Nadie está enfermo, nadie ha muerto, pero todos se sienten bajoneados, sin ganas, como si algo pesara encima. La Biblia lo llama espíritu de abatimiento, y se menciona en Isaías capítulo 61, versículo 3. Para ese espíritu, Dios ofrece manto de alegría, pero antes hay que reconocerlo. También es común que en ambientes contaminados, las oraciones parezcan no fluir, como si el cielo estuviera cerrado. Hay silencio, pero no el de la paz, sino el del abandono. Y eso no es culpa de Dios. Muchas veces, es resultado de puertas abiertas que nunca se cerraron. ¿Y cómo saber si mi casa está afectada espiritualmente? Presta atención a los patrones. ¿Se repiten peleas a la misma hora? ¿Hay un cuarto que siempre se siente más pesado? ¿Han llegado objetos o personas que desde entonces cambiaron el ambiente? Discernir no es paranoia, es protección. Es tiempo de observar tu hogar con ojos espirituales, no solo con estética, sino con discernimiento, porque puedes tener una casa limpia por fuera, pero contaminada por dentro. En el próximo capítulo, vamos a ir a la Escritura para entender cómo un solo objeto maldito fue suficiente para traer derrota y dolor a todo un pueblo. Verás que lo que hay en tu casa importa, y que Dios te da autoridad para purificar cada rincón. En el libro de Josué, capítulo 7, se relata una historia que aún hoy estremece por su fuerza espiritual. Se trata de Acán, un hombre del pueblo de Israel que desobedeció una orden directa de Dios. Después de la gran victoria en Jericó, Dios había dicho que todo lo consagrado debía ser destruido, que nadie tomara para sí nada de aquel lugar. Pero Acán vio un manto babilónico, plata y oro, y los escondió en su tienda. Fue un acto privado. Nadie lo vio. Pero el impacto fue público. Israel fue derrotado en la siguiente batalla, y Josué no entendía por qué. Hasta que Dios reveló: hay anatema en medio de ti. Un solo objeto maldito, escondido en una casa, trajo ruina a una nación entera. ¿Te das cuenta del poder espiritual que tienen las cosas? No todo lo que entra a tu casa es inofensivo. Hay objetos que cargan atmósferas. Hay regalos que traen consigo historias oscuras. Hay adornos, libros, imágenes, recuerdos que abren puertas al enemigo. Y muchas veces están allí en una repisa, sin que nadie sospeche. Dios le dio a Josué una instrucción clara: buscar, encontrar y remover el anatema. Y eso es lo que debemos hacer nosotros hoy. No con miedo, sino con discernimiento. No se trata de volverse supersticioso, sino de ser sensibles a lo que el Espíritu Santo revela. Hay casas donde, desde que se recibió cierto objeto, comenzaron las peleas. O se perdió la paz. O los niños no pueden dormir. ¿Coincidencia? Tal vez no. Tal vez, como Acán, hay algo oculto que está contaminando el ambiente. Y es tu responsabilidad revisarlo.
Haz un recorrido espiritual por tu casa. Observa cada rincón. Pregunta al Espíritu Santo, ¿hay algo aquí que no te agrada? Y cuando sientas una incomodidad, una resistencia, un peso, no lo ignores. Obedece. Remueve. Ora. Declara que tu casa es territorio santo. Y no solo se trata de objetos, también de prácticas. A veces se abren puertas a través de juegos, consultas, supersticiones, rituales heredados que parecen inofensivos pero que no honran a Dios. Todo lo que compite con la presencia de Cristo debe salir. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 26, Dios dice, «No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas maldito como ella. La detestarás, la aborrecerás completamente, porque es anatema». No es metáfora, es advertencia. Pero la buena noticia es esta. Así como Acán trajo maldición, tú puedes traer bendición. Cada objeto que remueves por obediencia, cada espacio que consagras con oración, cada puerta que cierras al enemigo, se convierte en un altar. En el siguiente capítulo, hablaremos de algo igual de poderoso que un objeto, tus palabras. Porque lo que sale de tu boca puede bendecir tu casa, o abrir brechas sin que lo notes. Y hoy aprenderás a hablar con autoridad. Las palabras no son solo sonidos. En el mundo espiritual tienen peso, tienen dirección, tienen fruto. Lo que declaras en tu casa no desaparece con el viento, queda en el ambiente, se impregna en los muros, forma atmósferas. Y el enemigo lo sabe. Por eso uno de sus ataques más sutiles es contaminar tu boca. Proverbios, capítulo 18, versículo 21, lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras pueden ser puertas que invitan al Espíritu Santo, o al espíritu de división, tristeza, enfermedad. ¿Te has escuchado hablar últimamente? Frases como, nunca vamos a salir de esta casa es un caos, yo siempre estoy enferma, aquí nadie cambia. No son simples lamentos, son acuerdos espirituales. Estás repitiendo sin darte cuenta lo que el enemigo quiere que declares. A veces, oramos por paz, pero hablamos conflicto. Pedimos bendición, pero declaramos escasez. Queremos ver cambios, pero seguimos repitiendo las mismas frases tóxicas que nos mantienen atados al pasado. Eso no es solo contradicción, es contaminación. Cada vez que hablas, siembras, y toda semilla da fruto. Jesús dijo en Mateo, capítulo 12, versículo 37, «Por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». ¿Qué estás sembrando tú en tu hogar? El enemigo no necesita invadir con violencia cuando tú mismo estás sembrando muerte con la lengua. Por eso hoy es el día para cerrar esa brecha, para cambiar quejas por alabanza, para reemplazar crítica por profecía, para hablar no lo que ves, sino lo que crees. Dios no niega la realidad, pero sí te enseña a declarar por encima de ella. Abraham fue llamado padre de multitudes cuando aún no tenía hijos. ¿Por qué? Porque Dios ve lo invisible y te invita a hacerlo también. Habla lo que quieres ver, no lo que te frustra. Haz de tu boca un altar. Comienza cada día con declaraciones como, «Esta casa tiene paz. Mis hijos están bajo la gracia de Dios. No importa lo que falte, aquí habita la presencia divina». Y no lo digas una vez. Repítelo. Decláralo hasta que el ambiente cambie. También cuida lo que dices de ti mismo. Muchos hijos de Dios se maldicen sin saberlo. Soy torpe. Estoy vieja para esto. Ya no sirvo. Mentira del enemigo. Eres hija, hijo del Altísimo. Y tu boca debe alinearse con esa verdad. En el próximo capítulo, vamos a poner todo esto en acción. Te guiaré paso a paso en una limpieza espiritual real, en la que revisarás tu casa, detectarás lo que debe salir y consagrarás cada rincón para Dios. Es hora de tomar autoridad sobre tu espacio. Es tiempo de actuar. Lo que has aprendido hasta ahora no es solo para reflexionar, sino para transformar. Hoy comienza la limpieza espiritual de tu hogar. Y no necesitas ser experto en guerra espiritual.
Solo necesitas obediencia y fe. Porque la autoridad no viene de ti, viene de Cristo en ti. Primero prepara tu corazón. Ora diciendo, Espíritu Santo, guíame. Abre mis ojos para ver lo que debo remover y consagrar. Esta casa es tuya. Luego, toma aceite de oliva, símbolo bíblico de consagración, una Biblia, y si puedes un poco de sal, símbolo de pacto eterno. Estás a punto de hacer algo poderoso. Paso 1. La puerta principal. Coloca tu mano sobre ella y declara en voz alta. En el nombre de Jesús, esta puerta está sellada contra toda influencia del enemigo. Solo entra lo que Dios permite. Declaro paz y protección. Traza una cruz con aceite en el marco. Paso 2. Habitación por habitación. Entra, observa, escucha tu espíritu. ¿Sientes incomodidad, tristeza, ansiedad? Pregunta a Dios. ¿Hay algo aquí que deba salir? Tal vez sea un objeto decorativo, un libro, una foto, un adorno, un recuerdo que arrastra una historia dolorosa. No se trata de tirar todo por temor, sino de discernir. Si algo genera inquietud, si no glorifica a Dios, si tiene origen dudoso, mejor dejarlo ir. Recuerda que Acán escondió un solo objeto y afectó a toda la comunidad. Paso 3. Declara en voz alta. Mientras caminas por el espacio, di frases como, este cuarto es territorio del Espíritu Santo. Todo espíritu contrario a Dios se va. Esta cama es lugar de descanso, no de ansiedad. Aquí habita la presencia de Cristo. Paso 4. Usa la palabra. Lee un salmo en cada ambiente. Puedes usar el Salmo 91, el Salmo 23 o el Salmo 27. Léelo en voz alta como espada espiritual. La palabra limpia, sana, protege. Paso 5. Coloca sal en las esquinas de la casa, si así lo sientes. No es un ritual mágico, es un acto simbólico de pacto. Mientras lo haces, di, como esta sal preserva, así tu presencia preserva este hogar. Y por último, en el centro de tu casa, haz una oración general. Padre, gracias por este hogar. Hoy lo limpio en tu nombre. Renuncio a toda influencia del enemigo. Cierro toda puerta abierta y declaro que aquí reinará la paz, la fe y el amor. Esta casa es altar. Haz esto con calma, sin miedo. Puedes repetirlo cada mes o cuando sientas que el ambiente ha cambiado. Y en el próximo capítulo entenderás por qué esta limpieza es aún más poderosa cuando la acompañas de sabiduría bíblica. Porque sin sabiduría, todo se contamina de nuevo. Pero con ella, el fuego no se apaga. Una casa limpia es un buen comienzo, pero una casa llena de sabiduría es una fortaleza espiritual. La limpieza remueve lo que contamina, pero la sabiduría establece lo que permanece. Y si quieres que tu hogar no solo esté libre del mal, sino lleno de presencia divina, necesitas sabiduría bíblica activa. La sabiduría no es conocimiento acumulado. Es dirección divina para cada decisión, cada reacción, cada palabra que sale de tu boca. En Proverbios capítulo 24, versículo 3 dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. No es el tamaño, no es el lujo, no son los muebles. Es la sabiduría lo que sostiene un hogar. ¿Y qué significa tener sabiduría en casa? Es escuchar antes de responder. Es saber cuándo callar para evitar una pelea. Es elegir bendecir cuando el corazón quiere gritar. Es poner límites con amor. Es discernir cuando una conversación, una visita o un contenido puede apagar el fuego de Dios en tu familia. Muchas veces, después de limpiar la casa físicamente, las personas vuelven a abrir las mismas puertas porque no tienen sabiduría para sostener lo que Dios les dio. Y así, el ciclo se repite. Limpieza, contaminación, limpieza otra vez. Pero eso se rompe con dirección espiritual diaria. Por eso necesitas llenarte de la palabra. No solo leerla, sino aplicarla. Comienza con libros como Proverbios o Eclesiastés. Léelos en voz alta. Medítalos. Pide a Dios que una frase se convierta en guía para tu día. Una casa que repite sabiduría, repite bendición. Además, practica escuchar la voz de Dios.
Antes de decidir algo importante, detente y ora. Señor, ¿es esto de ti? Esa pausa, esa rendición, es señal de sabiduría, porque no todo lo que parece bueno es de Dios, y no todo lo que todos hacen conviene a tu casa. También necesitas sabiduría emocional. No todo conflicto debe ser resuelto con palabras duras. A veces, la mejor arma es la paciencia. Otras veces, el perdón silencioso. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 16, «Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas». Esa combinación solo nace de la sabiduría divina. Enseña a tu familia a vivir con sabiduría. Que no se guíen por redes sociales, por noticias, por costumbres humanas. Que aprendan a decir, ¿qué dice Dios de esto? Ese filtro lo cambia todo. Y si alguna vez sientes que te falta sabiduría, haz lo que dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Él quiere darte lo que necesitas para proteger tu casa. En el siguiente capítulo, vas a recibir una rutina sencilla pero poderosa para mantener esta limpieza todos los días. Un fuego que no se apaga con el viento de los problemas. Porque una casa protegida no es la que solo reacciona, sino la que se mantiene encendida. Una casa protegida no se construye en un solo día. Es como un fuego que debe alimentarse mañana y noche. Si dejas de echarle leña, se apaga. Por eso hoy vas a recibir una rutina simple, práctica y poderosa para mantener tu hogar lleno de luz, todos los días. No importa si vives sola, si tus hijos ya no están, o si eres el único creyente en casa, tú puedes encender el altar. Primero, la regla del fuego continuo. En Levítico capítulo 6, versículo 13, Dios ordenó, «El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará». Esa es la base. El altar de tu casa es espiritual, y se alimenta con dos bloques, uno por la mañana y otro por la noche. Bloque de la mañana, 5 minutos. Al despertar, di en voz alta, «Gracias, Señor, por este nuevo día. Te entrego mi hogar, mi mente, mi cuerpo y mi espíritu». Lee un versículo en voz alta. Puede ser un salmo corto como el 23 o el 91. Declara una frase de autoridad. «Hoy mi casa está bajo el abrigo del Altísimo. Ningún mal entrará». Toca una canción de alabanza breve mientras te arreglas o preparas café. Llena el ambiente con sonido celestial. Bloque de la noche. 5 minutos. Antes de dormir, recorre brevemente la casa, aunque sea desde la puerta de tu cuarto, y di, «Gracias, Dios, por tu protección. Esta casa duerme en paz». Pide perdón por lo que no estuvo bien y suelta toda carga. «Señor, descanso en ti. Mis preocupaciones no dormirán conmigo». Bendice cada cuarto, aunque sea con una palabra. «Aquí reposa tu paz». Lee un versículo corto y di, «Mañana será un nuevo día contigo». Ahora, el checklist del hogar. Hazlo una vez por semana, hablando en voz alta mientras caminas. Puerta. Aquí entra bendición, no maldición. Sala. Que cada conversación aquí glorifique a Dios. Cocina. Este alimento será fuente de fuerza y gratitud. Cuartos. Aquí no hay pesadillas, solo descanso. Baño. Purifica mi cuerpo, limpia también mi alma. Después, activa el filtro de entrada. Pregúntate antes de ver, escuchar o hablar. ¿Esto alimenta el fuego o lo apaga? No se trata de religiosidad, sino de protección. Tú sabes cuando algo no te deja en paz. Aprende a cerrar esas puertas con gracia. Y para los días en que no puedes hacer nada, usa el plan mínimo viable. Una respiración profunda, un versículo en voz alta y una frase sencilla. «Señor, tú estás aquí». Eso basta para mantener la llama viva. Tu rutina no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser constante, porque un hogar que honra a Dios en lo pequeño recibe grande cobertura. En el siguiente capítulo vamos a cerrar brechas más profundas. Objetos, emociones y rutinas pueden haberse ido, pero hay algo más: discernimiento espiritual. Vas a aprender a detectar el peso invisible que a veces entra sin aviso
y cómo expulsarlo con paz. Hay días en que todo parece normal, pero algo se siente raro. El ambiente está pesado. Hay tensión sin motivo, irritabilidad que no viene de ti, una sensación de opresión que flota en el aire. No lo ves, pero lo sientes. Eso se llama peso espiritual, y es más común de lo que imaginas. Muchos hogares están limpios físicamente, oran, alaban, pero siguen sintiendo que algo no está bien. ¿Por qué? Porque falta discernimiento. No basta con sacar objetos o cambiar rutinas. También hay que aprender a detectar las señales del enemigo cuando intenta infiltrarse sutilmente. Una de las señales más claras es la irritabilidad cíclica. Discusiones que siempre ocurren a la misma hora o en el mismo lugar. Palabras que salen sin explicación. Personas que normalmente están en paz, pero de repente se alteran sin causa. Eso no siempre es emocional. Muchas veces es espiritual. Otra señal es el insomnio persistente, no por enfermedad, no por estrés, sino por una opresión que se activa al anochecer. Es como si algo no quisiera dejarte descansar. La Biblia habla del terror nocturno en el Salmo 91, versículo 5. Pero también promete protección. También está la confusión repentina, olvidos, desorden mental, dificultad para orar o leer la palabra. Todo parece distraerte. No puedes concentrarte. Hay resistencia espiritual en el aire. Y no es que Dios esté lejos, es que hay una interferencia que debe ser rota. Entonces, ¿qué hacer cuando detectas ese peso? Aquí va el protocolo de respuesta, simple y efectivo. Pausa todo. Si estás en medio de una discusión o te sientes abrumado, detente. Sal del cuarto si es necesario. Respira profundo y di: Espíritu Santo, muéstrame qué está pasando. Declara en voz alta: en el nombre de Jesús, corto toda atmósfera de oscuridad. Esta casa pertenece a Dios. Todo espíritu contrario se va ahora. Usa tu voz como arma. Pon música de adoración. No tiene que ser fuerte, pero sí espiritual. Llena el ambiente con sonidos que glorifiquen a Dios. El enemigo no resiste la alabanza. Lee un versículo corto pero poderoso. Por ejemplo, Isaías capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Repítelo hasta que el ambiente cambie. Cierra orando con autoridad. Señor, te doy gracias porque me diste discernimiento. Declaro paz en esta casa, en mi mente y en mi corazón. Aquí reina tu presencia. Y si te preguntas si esto es exagerado, recuerda, no es paranoia, es protección. No es miedo, es responsabilidad espiritual. Un padre, una madre, un abuelo, una abuela, tienen el deber de guardar el ambiente que rodea a los suyos. Haz este protocolo cada vez que sientas algo raro. Enséñalo a tus hijos, a tus nietos. Escríbelo y tenlo a mano. Guarda esta secuencia en tu corazón. Pausar, declarar, adorar. Esa es tu respuesta ante cualquier sombra, y así sellamos esta serie de enseñanzas. Pero esto no termina aquí. Aún queda herencia, legado, propósito. En el próximo contenido te mostraré cómo perseverar a largo plazo y dejar una marca espiritual que atraviese generaciones.